Bueno, listo. Ya hemos dado unos minutos para que se conecten también. Hemos llegado en este momento a 100 participantes, un número muy importante, entonces les agradecemos a todos su puntualidad. Me presento. Mi nombre es Wildy Moreno, soy directora de Relaciones con el Asociado de Promédico. Queremos darle la bienvenida a este espacio que estamos reactivando esta noche, que es el miércoles médico. Este es un espacio virtual que destinamos para que se puedan tratar temas generales de interés de los médicos asociados. En esta oportunidad tenemos la participación de un miembro delegado de asociados durante varios periodos en Promédico, un médico muy reconocido, el doctor César Augusto Arias. Quiero hacer la presentación de su perfil profesional para que tengan también una información de quién es él. El doctor César Augusto es un reconocido médico cirujano de la Universidad Libre, tiene un MBA de la Universidad de ICESI con énfasis en gestión de salud. El doctor Arias ha desarrollado un proceso estratégico de desarrollo personal y profesional en coaching. Se desempeña adicionalmente como docente magíster en la Universidad Libre, en la Universidad ICESI, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un amplio conocimiento y experiencia en gerenciamiento estratégico de IPS y EPS, y su componente diferencial es su formación humanista y el enfoque de servicio al cliente que lo caracteriza. Tenemos el honor entonces de darle la bienvenida al doctor Arias para hacer su presentación del tema que nos reúne esta noche, que son modelos de contratación. En este webinar se tratarán tres aspectos importantes. Los tres ejes temáticos son el soporte jurídico de la contratación, las generalidades de los 6 modelos de contratación en salud y un tema denominado el PGP, que es el pago global prospectivo. Es una de las tendencias más utilizadas en este momento en contratación de salud. Sin más preámbulos, le damos bienvenida al doctor Arias y para finalizar también les agradecemos que al final de este webinar puedan apoyarnos con la respuesta de una corta encuesta sobre el tema tratado. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Para mí es un honor estar en esta conferencia compartiendo tanto la estructuración del modelo de contratación o de los modelos de contratación en Colombia desde el punto de vista teórico, pero también desde la experiencia práctica de modelos exitosos de contratación. ¿De dónde nace esta conferencia? Voy a explicarles ahora. Ya pues me hicieron la presentación. Quiero darle las gracias muy especialmente a la junta directiva, al gerente de Promédico, a cada uno de los miembros del área administrativa de Promédico, y vengo en representación de Gerencia Estratégica en Salud, que es una empresa de asesoría y consultoría en el sector salud, tanto en lo administrativo como en la prestación. Dentro de la presentación faltó algo puntual, y es que también he hecho parte en el sector público, en inspección, vigilancia y control. He tenido la oportunidad de ser secretario departamental encargado en 3 ocasiones. He trabajado en la red de prestación también. Y muchas gracias pues por la invitación a este miércoles médico. Entonces arranquemos. ¿De dónde nace? Y quiero comentar algo. El doctor Carlos Augusto Hernández, el gerente de Promédico, hablábamos ayer y estuvimos hablando largo rato la semana pasada de la importancia de estos modelos de contratación, de que conozcamos muy bien estos modelos de contratación, y fue ratificado ahorita en una conferencia en la que estábamos con la ANIF, donde desde el presidente de la ANIF, el doctor Mauricio Santamaría, quien lleva varios años, hablaba de la importancia de conocer los modelos de contratación, y lo fundamentó un investigador de la Universidad de AFIT, Jesús Alonso Botero. Él en la estructura al final dijo que todo lo que él había dicho como grandes retos en salud era fortalecer los sistemas de contratación, en general la contratación en el sistema.
Mire, ¿y de dónde nace esta conferencia? ¿Para qué la hacemos? ¿Por qué estamos demandando este tipo de conferencias? Para que haya mejor y mayor claridad entre los pagadores y los prestadores de servicios de salud, independiente de donde estemos, en aseguramiento, en prestación, en inspección, vigilancia y control. Independiente de donde estemos, vamos a hablar en general de lo fundamental de los modelos de contratación. ¿Listo? ¿Para qué? Para tener mejores resultados. Y Anif lo decía ahorita. Anif decía, tenemos que tener mejores resultados en salud. Estoy hablando también con Gustavo Morales, que es el presidente de ASEMI, donde ASEMI es donde agremian todas las EPS en Colombia, del contributivo, y excepto la nueva EPS. Y él decía, mire, para nosotros, me decía César, para nosotros es fundamental este tema y tiene toda la prioridad. Vamos a arrancar con la estructuración del entrenamiento a todo el personal de salud en modelos de contratación. Entonces, mire lo que nos pasa a nosotros en el sector salud. Mire, hay un tema en economía que se llama asimetría de la información. Cuando vamos a hacer un contrato, una de las dos partes sabe más del tema que la otra. Y en el tema de contratación nos pasa mucho. Pero lo que vamos a hablar aquí no solo es la contratación formal, el contrato, sino también la operación del contrato. Tenemos una hora aproximadamente, estamos acabando 7:10 de la noche y esperamos resolver las inquietudes. Dentro de la metodología, por favor apunten un teléfono que les voy a dar, un WhatsApp, ese es un WhatsApp exclusivo de la empresa, donde por favor si tienen alguna inquietud o pregunta, por favor háganla, siéntanse con toda la confianza. El teléfono es 311-735-2808. Ahí vamos a reunir las preguntas y ojalá alcancemos a responder la totalidad o por lo menos la mayoría. 311-735-2808. Esta es una conferencia que dictamos a todo el sistema, aseguradores, prestadores, y la dictamos en mucho más tiempo. Hoy vamos a dar la panorámica general de la contratación en salud. Mire lo que nos pasa en la simetría de la información. Uno de los dos tiene más información que el otro. Yo lo quise aquí poner literal, una caricatura, donde el Estado ofrece pagar el 10% y la otra parte, que son los docentes, quieren el 5%. Digamos, ¿qué tanto sabemos negociar con base en un muy buen contrato de salud que nos dé resultados en salud y que sea de verdad un gana-gana? Que no sea la palabra retórica del gana-gana o de suma cero donde ninguno de los dos gane, sino que los dos ganemos, las dos partes. Les voy a hablar del contexto muy general, del mercado de la ley de la oferta y la demanda, el contrato per se y su reglamentación, algunas definiciones como nota técnica y tecnologías en salud, CUPS y RIPS, franja de riesgo y base de datos. Esas son las definiciones. Y al final los modelos de contratación en salud, que son 6 en Colombia, que ya llevan algún tiempo y vamos a ver hacia dónde vamos en el tema de contratación. Importante que si tienen alguna duda, bienvenida, para que le demos la respuesta. Entonces arranquemos en el contexto. Voy a ir un poco rápido, pero les recomiendo que si tienen alguna inquietud adicional, nos la manifiesten. Nosotros tenemos estructurado esta conferencia para 4 horas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las generalidades de la conferencia. Entonces, arranquemos con el contexto. Mire, el contexto es que todo lo que vamos a hablar, en el centro del Sistema General de Seguridad Social en Salud está el individuo y su familia. Y está enfocado desde la Ley 100 en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eso es fundamental para que arranquemos. El segundo es la compra y venta de bienes y servicios. Es una decisión gerencial estratégica, independiente de donde estemos, o si somos profesionales independientes. Independiente de donde estemos, es una decisión estratégica para nosotros, porque es nuestro ingreso. Yo me refiero a la contratación como el oxígeno que nos entra a la empresa o a nosotros como profesionales independientes. Entonces, el primero, el centro, es el individuo y su familia. El segundo es la compra y venta de bienes y servicios. El tercero es la negociación final debe generar resultados en lo que se llaman los AVISA, años de vida saludable.
Y no solo este indicador de calidad en salud, años de vida saludable, sino también indicador de años de vida saludable para nosotros, los que estamos haciendo el contrato. Y lo estamos operando en el día a día. Donde se dice es que no solo nosotros vamos a hacer una consulta médica, nosotros no solo vamos a prestar un servicio de una cirugía, no solo vamos a hacer unas terapias físicas, una evaluación por fisiatría, sino que en realidad vamos a generar resultados o impactos en salud. El cuarto, no hay ningún modelo de contratación perfecto, y esto es fundamental. Todos tienen incentivos positivos, incentivos negativos para una o para la otra parte. El quinto es que entre más gastemos en salud, no significa que vamos a tener mejores resultados. Por eso ahí le ponemos entre paréntesis la palabra eficiencia. Tenemos que ser más eficientes en la generación de resultados. Y en la conferencia macro les damos algunas recomendaciones de cómo generar más actividades haciéndolas, pero que en este momento las hacemos y no las cobramos, no las facturamos. Entonces ni siquiera quedan en la factura que presentamos. Y muchas veces nos hacen descuentos, glosas, que perfectamente no caben porque lo estamos haciendo, pero no las dejamos registradas. El mercado, con la oferta y la demanda, lo que les decía, siempre hay quien demanda unos servicios, quien necesita unos servicios, quien requiere esos servicios y quiénes somos nosotros los que estamos en este caso como IPS o como empresas de salud o empresa social del Estado que demandamos estos servicios. En la conferencia hablamos de lo que es el pluralismo estructurado, con las bases del pluralismo estructurado, donde hay unos oferentes de servicios que somos nosotros y hay unos demandantes de servicios que son los usuarios o los pacientes. El usuario es el que accede, por ejemplo, a servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero el paciente es el que está enfermo. Sin embargo, nosotros en nuestras instituciones atendemos los dos, usuarios y pacientes. Entonces, la ley de la oferta y la demanda, vamos a explicar con una gráfica ahora, ¿dónde estamos nosotros? Siempre es dinámico el mercado y nosotros tenemos, independiente de donde estemos, en aseguramiento, en prestación, en regímenes especiales, siempre tenemos que estar viendo cuál es la demanda de los servicios y cuál es nuestra oferta de servicios. Entonces, siempre la ley de la oferta y la demanda, que es dinámica. ¿Listo? Esta gráfica me gusta mucho y a nivel de las universidades y en las conferencias, nosotros llevamos ya más de 15 conferencias realizadas a nivel cerrado en empresas y a nivel abierto. Me gusta mucho y esta la ponemos desde la universidad en los posgrados porque nos dice cómo es el nivel de riesgo en salud. Esto habla de los niveles de atención, donde si ustedes ven, aquí se habla de niveles de atención 1, 2, 3 y 4, donde habla unos porcentajes de uso y unos porcentajes de costo. Para poder que nosotros seamos eficientes, tenemos que utilizar todos los recursos, pero nos tiene que dejar un margen. ¿Cuánto es el margen que usted tiene independiente del tipo de contrato? ¿Cuál es el margen que usted tiene? Esa es la pregunta. Entonces, eso está contenido en el MAPIPOS, que es el Manual de Procedimientos de Intervenciones del POS, que ya desapareció como MAPIPOS, pero que es el actual, antes POS, ahora Plan de Beneficios en Salud. ¿Dónde estamos? Si tenemos una población a cargo, ¿en qué niveles de atención estamos? ¿Y qué niveles de complejidad son los que nosotros manejamos, los que nosotros ofertamos al mercado? Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es como funciona el nivel de riesgos, como empezamos a hacer gerenciamiento o gestión de riesgos de toda la población que tengamos a cargo. Entonces tenemos un uso y un costo. ¿Listo? Esto cada uno lo tiene que ver en su población que tiene a cargo. El segundo punto es el contrato en salud. Entonces el contrato en salud tiene ciertas características. Mire, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas, independiente que sean físicas o jurídicas. Y las cláusulas regulan la relación que hay en la materia, ¿cierto? Donde hay unos deberes y unos derechos de ambas partes. ¿Qué tiene que tener un contrato cualquiera? Mire, tiene que tener, este es cualquiera, este no es un contrato de salud solamente, sino cualquier tipo de contrato.
Y ya vamos a ver el contrato de salud que debe tener adicional. Debe tener el objeto, el lugar y fecha del contrato, dónde se hace el contrato y cuándo se firma el contrato, los datos del contratante y del contratista y la fecha de inicio del trabajo, ¿sí? Desde cuándo lo vamos a hacer, desde cuándo vamos a iniciar el contrato. Aquí empiezan las preguntas y me encanta. Entonces, los 3 primeros puntos de cualquier contrato es cuál es el objeto, cuál es el lugar y fecha, y cuáles son los datos del contratante y del contratista con la fecha de inicio, porque puede ser que lo firmemos hoy 19 de mayo, pero arranque a partir del 1 de junio. Y esto es importante cuando nos entregan una población o cuando nos entregan unas actividades que tenemos que cumplir de ahí en adelante. Esto es importante en cierto tipo de contratos, y ya lo vamos a ver más adelante. Y más ahora, por ejemplo, que nos entregan población que tiene mucha carga de enfermedad, como la población, por ejemplo, que viene de Medimás, donde tiene alta carga de enfermedad y tenemos que hacer intervenciones inmediatas, que no necesariamente son más costosas. Entonces, el cuarto punto en cualquier tipo de contrato es las funciones y responsabilidades que tendrá el contratista. El quinto punto, la remuneración por los servicios prestados, ¿sí? Y el tiempo. El sexto punto es el plazo del contrato y la duración de la jornada de trabajo, si aplica. El séptimo punto, resolución de desacuerdos. Estos puntos son importantes porque nos determinan la realidad, un contrato realidad. Adicionalmente puede tener otros anexos, ¿cierto? Esto es cualquier tipo de contrato. Pero adicional, el contrato de salud tiene otros ingredientes, como la nota técnica, que es fundamental que aprendamos a manejar muy bien nuestra nota técnica. El contrato puede hacerse una sola vez en el tiempo, pero la nota técnica es la que va a variar, y la que va a variar con un incremento de población, con un incremento de actividades o reducción de actividades, con un incremento del valor global o el valor de cada una de las tecnologías en salud. Entonces, la nota técnica, aparte del contrato, es la que nos define estas variables. La definición de los CUPS a atender. Y vamos a revisar ahorita rápidamente qué es un CUPS. CUPS son los códigos de atención que me contratan a mí o que yo contrato como asegurador con un prestador. El tercero es los RIPS. Y los RIPS es sobre lo que debe estar estructurada, está estructurada la factura de venta. O sea, si yo soy un prestador, debo de pasar cierto número de RIPS y estos RIPS, sobre estos RIPS es que me van a pagar la factura. Eso está en la normatividad. Entonces tenemos que aplicarla. Entonces, la nota técnica, los CUPS, lo que debe estar en el contrato adicional en salud. Y el tercero, los RIPS, que todo eso puede estar en la nota técnica o por fuera de la nota técnica, como quieran, pero debe estar en el contrato. La franja de riesgo del contrato. Y vamos a ver un ejemplo rápido de una franja de riesgo, donde nos determina unos mínimos y unos máximos. Y la forma como podemos poder recibir más ingreso por incentivos por encima del nivel máximo de la franja de riesgo. Ahorita lo vemos. Esos son los 4 puntos de un contrato adicional de salud. El quinto es el manejo de la auditoría con glosas y descuentos. O recobros también aplican. Glosas, descuentos y recobros. El sexto punto son los indicadores a evaluar, y eso tiene que quedar definido desde antes de arrancar el contrato. La base de datos y la periodicidad, y vamos a ver algo de base de datos. Las rutas de atención. ¿De quién es responsabilidad que nos entreguen o de entregar? ¿De quién tiene que entregar las redes integrales, la referencia y contrarreferencia? No, la tiene que entregar el asegurador o el pagador en cualquier caso. Nosotros la tenemos que ajustar con nuestro modelo de atención y prestar el servicio, si somos prestadores. Y el noveno, los protocolos y las guías de práctica clínica. Estos protocolos y guías de práctica clínica los debe entregar también el asegurador o el pagador y nosotros ajustarlo en nuestro modelo de atención. ¿Listo? Entonces son nota técnica, los CUPS, los RIPS, la franja de riesgo, la auditoría, indicadores a evaluar, la base de datos, ¿sí? Con todo lo que tiene que tener una base de datos, las rutas de atención, redes integrales o integradas, como quieran, referencia y contrarreferencia,
protocolos y guías de práctica clínica. ¿Listo? Esos son los grandes 9 elementos que tiene que tener adicional a la formalización del contrato. ¿Sobre qué reglamentación estamos hablando? Y eso está muy bien definido en el sistema. Mire, del decreto 4747, pero que ya fue derogado por el decreto único 780. Importante, y lo dejo el 4747 porque fue sobre el que se tomó toda la estructura para el decreto único 780. Entonces, cuando vamos a hacer un contrato, siempre tenemos que revisar el decreto único 780. La ley 1438, donde habla específicamente de contratación, en el título sexto, artículo 52, y es muy taxativo del contrato de capitación. Adicional a esto, en el decreto único 780 define los mecanismos de pago y los requisitos que tiene que tener un acuerdo de voluntades. Ya lo vamos a revisar, alistarlos nada más. Mire, en la reglamentación entonces habla del decreto 4747 que fue derogado, ya lo dijimos. Y en el 1430, y ahorita nos vamos a volver un poquitico, en el 14, en la ley 1438 habla del contrato de capitación. ¿Qué debe tener un contrato de capitación? Y es importante que sepan que el contrato de capitación solo aplica para la baja complejidad, es decir, el nivel 1 de atención y algunas cosas puntuales del nivel 2 de atención. Y todo lo que es promoción y prevención. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué nivel de atención estamos? ¿Qué tanta complejidad manejamos de acuerdo a la habilitación de nuestros servicios? El decreto único 780 entonces habla también de los mecanismos de pago aplicables en Colombia. Y el decreto único 780 habla que en Colombia tenemos 3 modalidades de pago, que a su vez son los de contratación, que son capitación, evento y el pago por caso. Esos 3 son los que define el decreto único 780. Y obviamente los que más conocemos es la capitación y el evento. Pero yo digo que no van a desaparecer, pero que el sistema está migrando a otros diferentes modelos de contratación, como por ejemplo el grupo relacionado diagnóstico, o el PGP, o el pago global prospectivo, o la tercera, que la vamos a ver al final, que es lo que se denomina el libro abierto o administración delegada. Entonces, para la presentación vamos a ver que el decreto único 780 tiene 3, capitación, evento y pago por caso. ¿Listo? Y el mismo decreto 780 nos dice que todo tipo de contrato debe tener un término de duración, el monto a prestar, la población, ¿cierto? Que se entrega con una base de datos. Pero miren lo que pasa, en Colombia las bases de datos, ahorita con lo de vacunación, se encontró que en general en el sistema las bases de datos estaban actualizadas en un 17%. Obviamente ahorita mejoraron con el tema de vacunación, las bases de datos. Entonces, importantísimo, la base de datos actualizada con el perfil demográfico y la ubicación geográfica. El cuarto punto son qué servicios debe tener contratado, es decir, qué tecnología voy a contratar. El quinto es los mecanismos y las formas de pago. El sexto, la referencia y la contrarreferencia, fundamental en el sistema, porque el paciente no puede partirse, el paciente es uno solo, independiente de donde tenga que ir o devolverse. La periodicidad de los RIPS. Yo les recomiendo mucho en la conferencia magistral y hacemos bastante énfasis en el manejo de los RIPS. Yo puedo tener contratado solo consulta, pero atiendo 100 pacientes. Cada paciente que atienda debe tener un RIPS individual. Y en esto los que manejan RIPS lo saben, es muy sensible. Y los RIPS nunca van a estar tan depurados porque desde el ministerio tiene unas mejoras que aplicar. Entonces nos falta mucho en el tema de los RIPS, pero a nosotros nos pagan, nos glosan, nos descuentan si no presentamos la totalidad de los RIPS que tenemos contratados. Y para algunos contratos o para algunos modelos de contratación se vuelve más especial este tema de los RIPS. El decreto 780 nos dice lo que es el PAMEC. Fundamental el tema de calidad. Nosotros no podemos descuidar nunca el tema del sistema obligatorio de garantía de calidad con su PAMEC transversalmente. Los mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación.
los mecanismos para la solución de los conflictos. Y esto es importante porque un contrato puede ser o es como un matrimonio. Uno no sabe si en algún momento se va a romper el matrimonio o romper el contrato y quedan unos conflictos pendientes. Esto tenemos que anticiparnos. 11 mecanismos para la liquidación o terminación de este acuerdo de voluntades. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el decreto 780 nos define, que son las condiciones mínimas que debemos de tener. En las definiciones que nos planteamos para poder concretar un buen contrato o una buena contratación de un modelo o de varios modelos, están en las definiciones que tengamos el tema de qué son las tecnologías en salud, qué es una nota técnica, qué son los CUPS y los RIPS, qué es una franja de riesgo, qué es base de datos. ¿Listo? Entonces, estas definiciones son importantes para poder determinar qué es lo que voy a hacer en mi contrato y qué es lo que voy a poder impactar en salud en la población. Entonces, arranquemos con tecnologías en salud. Tecnologías en salud son todo lo que hacemos. Ya no se llaman servicios o productos en salud, sino que absolutamente todo se enmarca en las tecnologías en salud. Una consulta odontológica, la atención de una terapia, todo eso se llama las tecnologías en salud. Y están contenidas y actualizadas en la resolución 2238 de ahorita de diciembre del 2020, donde arrancó a partir del primero, esta es la más actualizada que hay, y tenemos que ver en nuestros contratos actuales si están incluidos los CUPS que estamos contratando, porque si no nos pueden glosar o nos pueden hacer descuento a la facturación. Entonces, una de las recomendaciones es revisen en la resolución 2238 de lo que tengan contratado, sea el CUPS que realmente estén prestando. El segundo son la segunda definición es la nota técnica. La nota técnica es la herramienta adicional al contrato que se va a actualizar, donde debe estar incluido todo lo que tiene que tener el contrato adicional en salud. La frecuencia de uso, la población, los valores, los contenidos, la periodicidad, el valor, si es individual, y el valor global del contrato. ¿Listo? Si tenemos todas las especialidades, digamos 25 especialidades, entonces tenemos 25 CUPS, pero ¿cuántos RIPS vamos a prestar? Es decir, ¿cuántos pacientes vamos a atender? ¿Qué tantas actividades vamos a hacer de esos 25 CUPS que tengamos? Todo eso tiene que quedar contenido en la nota técnica. La nota técnica es fundamental. Algunos dicen que para poder entregar muy buena prestación de servicios debemos de tener una nota técnica muy clara, con las inclusiones y las exclusiones. Entonces ya llevamos dos definiciones, tecnologías en salud y nota técnica. ¿Qué debe tener una nota técnica en cualquier tipo de contrato? Ya lo hemos visto, las tecnologías, las frecuencias de uso, la población a cargo individual para cada CUPS y luego en el global. Ese es el tercero. El cuarto, el valor individual y el valor global de cada tecnología. Y el quinto, el valor total de todas las atenciones, que en última nos da el valor total final del contrato que hemos suscrito. ¿Qué son los CUPS entonces? Entonces CUPS es la clasificación única de procedimientos y es esta resolución que les estoy dando, que arrancó a partir del 1 de enero del 2021 y es un ordenamiento lógico detallado de cada una de las tecnologías, pero agrupado también. Entonces, esto es lo que nosotros contratamos. Nosotros contratamos los CUPS. ¿Y qué son los RIPS? Los RIPS, el conjunto de cada atención que hacemos, de cada CUP que atendamos. El ejemplo que les daba, contratamos 25 CUPs de especialistas, de 25 especialidades, pero cada uno tiene que atender 10 pacientes. Entonces, al final yo tengo que presentar en mi factura 25 por 10, 250 RIPS. Esos RIPS tienen que estar actualizados y tienen que haber pasado por la malla validadora del ministerio para poder que nos paguen a nosotros nuestra factura. Y si no es objeto o puede ser objeto de una glosa. Entonces ya vimos CUPS, RIPS, ya vimos que debe tener una nota técnica y qué son tecnologías en salud.
¿Qué es una franja de riesgo? Y no todo el mundo maneja el concepto de franja de riesgo y tenemos que tenerla. En todos los contratos debería estar explícita la franja de riesgo. ¿Qué es una franja de riesgo? Es el mínimo y el máximo de cumplimiento de indicadores, agrupado por tipo de indicadores. Pueden ser indicadores asistenciales, indicadores administrativos, indicadores de resultado, indicadores de PIP. Independiente de donde estemos, de acuerdo a lo que tengamos contratado, tenemos que tener nuestra franja de riesgo. Y ahorita lo hablaban en la conferencia de la NIF y lo hablábamos también con ASEMI. Es que se pueden o se deben generar o se generan, de hecho se generan incentivos, por ejemplo, en promoción y prevención cuando pasan el máximo esperado. Después del máximo esperado en promoción y prevención, las EPS pagan, reciben también, pero pagan también incentivos por sobrecumplimiento. Y esto es muy importante en el sistema, estos incentivos, estas externalidades que en economía nos permite el Estado a través del gobierno de turno. Entonces, la franja de riesgo, vamos a ver un ejemplo ahorita de franja de riesgo en un contrato. ¿Listo? Mire, una franja de riesgo tiene que tener un mínimo y un máximo. Digamos que yo lo ajusté para la presentación, pero así debe estar contenido, donde debe tener unos intolerables, unos insuficientes o unos óptimos, donde la franja de riesgo para este ejemplo es del 70 al 95%, donde cuando usted arranque un contrato, se lo voy a contar ahora, permita que tenga un tiempo en el que usted haga un aprendizaje del manejo de la franja de riesgo. Y pueden ser 3 meses, 4 meses, donde usted tiene que estar monitoreando permanentemente en el resultado global el manejo de los resultados de la franja de riesgo. Entonces debe tenerlo usted. ¿Qué tanto voy en mi contrato? Independiente del tipo de contrato que tenga. De pronto en el de evento no es tan necesario, pero en el resto de contratos en todos aplica. Mire, ¿qué debe tener una base de datos? Una base de datos tiene que tener muy bien estructurada la pirámide poblacional por los grupos etarios. Debe tener una base de datos la escolaridad y es fundamental porque la gente mayor, con mayor nivel de estudio va a tener menos carga de enfermedad, le podemos llegar de formas diferentes. Ubicación geográfica, es decir, lo que se denomina georreferenciación. El rango de edades y de género, el uso de las TICs. Mire, esto es importante y cada vez cobra mayor valor. ¿Cuánto vale un mensaje de texto para poder atraer a la población a acceder a los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por ejemplo? No vale ni 80 pesos, ¿sí? Y atraemos a la población y le hacemos intervención inmediata en poblaciones de mayor riesgo o de mayor carga de enfermedad. El uso de las TICs es fundamental. Una base de datos debería tener el estado clínico actual agrupado o nosotros tenerlo para nosotros agruparlo por las diferentes cohortes. La formulación y periodicidad del estado mismo de salud de la población. Eso debería tener nuestra base de datos. Una base de datos que nos entregue una pirámide poblacional donde nos hable sola y nos diga sobre qué enfocar las actividades prioritarias, donde en esta población, por ejemplo, me enfoco sin descuidar el resto, pero me enfoco prioritariamente en los de mayores edades. Entonces hago mi intervención mayor en medicina interna, en geriatría, reviso las cohortes, reviso en la población del 15 a 30 años, cuáles son las actividades que tengo que impactar rápidamente para poder hacer mayor gerenciamiento o gestión de mi población. ¿Qué debe tener? Y lo hemos hablado con el doctor Carlos Felipe, consultor salud. Lo hemos hablado ya al detalle de esto que ellos sacaron. Es un informe. Ahorita están haciendo una conferencia, el modelo de contratación del plan Canguro. Es puntual y es específico y quieren hacer unas pruebas técnicas con este tipo de contrato. Pero para consultor salud, en su artículo del 7 de diciembre del 2020, dice que tiene que tener 14 requisitos un contrato: caracterización, base de datos, las tecnologías, las modalidades de contratación, que pueden ser varias en un contrato, pero con diferentes notas técnicas, los protocolos y las guías de práctica clínica, la nota técnica, el valor del contrato, la ruta integral de atención, integral o integrada, como quieran, la autorización integral o la no autorización que debe quedar expresa.
El proceso de coordinación, quién lo va a hacer y cuál es el relacionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas de operación de referencia y contrarreferencia? ¿Cuáles son los indicadores de resultados esperados? ¿Cuál es el modelo de auditoría y cuál es el mecanismo para la resolución de conflictos? Estos 14 requisitos debe tener para consultor salud cualquier tipo de contrato en salud. ¿Listo? Lo remito a ese artículo interesante. Bueno, arranquemos ya con los modelos propiamente, y son 6 tipos de modelos. Hablábamos que los modelos, y en la conferencia macro hablamos detalladamente de cada uno. Y aplicamos toda esta estructuración que llevamos desde el punto de vista de los conceptos y del punto de vista jurídico, lo aplicamos en cada una de las modalidades de contratación. En Colombia ya vimos que existen 3 formas de pago. Y en Colombia, en la práctica real, tenemos 6 tipos de contratos o de modelos de contratos. Pero no solo es la firma del contrato, como lo dije al principio, sino también la operación de los contratos. Entonces, vemos como lo que más conocemos es el primero, la actividad o evento, y el tercero, que es la capitación. Son los que más tenemos en el sector salud, pero sin que vayan a desaparecer, son los que menos van a estar figurando en un futuro muy cercano. Y lo sabemos de muy buena fuente, no solo para rutas específicas, por ejemplo, materno-infantil, que están promoviendo mucho ahora el tema del pago global prospectivo, y tenemos la experiencia en algunos grupos relacionados a diagnóstico, el tercero, por ejemplo, como reumatología, y lo vamos a ver, o grupos relacionados a diagnóstico de paciente de cáncer, por ejemplo. Vamos a verlo ahora. Entonces, en Colombia tenemos estas 6 modalidades o 6 tipos de contratos. Actividad, la canasta o el paquete que todos conocemos, el grupo relacionado a diagnóstico, que es muy interesante, el pago por capitación, el pago global prospectivo o también denominado pago fijo global prospectivo, y el último, que es la administración delegada. Vamos a hablar de cada uno, las generalidades. Nosotros ya tenemos estructurada la conferencia con los 6 modelos y ya tenemos también estructurada, y la vamos a hacer en junio, exclusiva del PGP, de cómo hacer el contrato bien estructurado del PGP, pero también cómo lo operamos, porque a las partes nos conviene los resultados en salud. Y hoy lo ratificó ANIF. ANIF, siendo una institución financiera, nos dicen los investigadores de la EAFIT que cada vez tenemos que dar o hacer contrataciones que nos den mayores resultados en salud. Y uno de los mayores indicadores es lo que veíamos en salud, que es el AVISA, años de vida saludable. ¿Listo? Entonces arranquemos con los modelos. El primer modelo es la actividad o evento. Es el que más conocemos, y como arrancó el modelo o la ley 100 en 1993, así arrancamos. Mire, es lo que se denomina pago por caso, y lo pongo aquí porque internacionalmente se conoce así, el fee for service. ¿Por qué lo dejo así? Esto es de una conferencia que dictamos en ASEMI de modelos de contratación, en la cual a uno le pagan por lo que haga, ¿cierto? Le pagan por lo que haga. Hay mínimos esfuerzos. Vamos a revisar el pago por evento, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, qué incentivos positivos y qué incentivos negativos tiene. Entonces, el pago por caso es, nos pagan por lo que hagamos. ¿Listo? Se tiene un ingreso positivo entre más pacientes atendamos. Entonces, hablamos que el pago por actividad o evento tiende a ser inflacionario. Pero como ya dijimos, no hay ninguno que sea completamente malo ni completamente bueno. El pago por actividad es muy bueno en algunos casos. Cuando yo necesito incentivar mucho la demanda de servicios, entonces promuevo este tipo de contratos. ¿Listo? Se debe tener mucho cuidado porque es inflacionario. ¿Sí? Ya lo vamos a revisar. Mire, tiene mucha facilidad administrativa el pago por evento. ¿Sí? Yo soy un especialista y me pagan por los que yo haga, por los que yo opere, por los que yo atienda. Pero implica para el asegurador o el pagador, implica mucha auditoría, mucho control.
mucho seguimiento, porque puede ser que le estemos generando reconsultas. No hablo desde el punto de vista ético, ni moral, ni nada de eso, sino que le estemos generando más incentivos para que el paciente venga. Puede ser de parte del mismo paciente, que el paciente como sabe que le damos más actividades, entonces formúleme no para el mes, sino para 2 meses, mándeme estos exámenes adicionales, voy a entrar a trabajar, cúbrame estos a través de estos laboratorios adicionales, etcétera, etcétera. Perdón un segundito. Tiene mucha facilidad administrativa, ya dijimos. Eleva la productividad en unos casos. Entonces, por ejemplo, ahorita en el tema de vacunación COVID, el gobierno necesita incentivar mucho. Entonces, emite unos decretos reglamentarios y unas normas en general, las emite incentivando la vacunación con un pago adicional por evento, para rápidamente, y esto es bueno para las IPS y buena para los funcionarios, porque nos permite tener un ingreso adicional. En pandemia también vimos, por ejemplo, que en el tema del pago por evento, algunos médicos les pagaban adicional a lo que hacían, les pagaban adicional por teleconsulta. Y esto es bueno porque ahí no interesa que si yo veo en el mes 50 pacientes, que en ese mes vi 100 pacientes en horario adicional, no interesa porque lo que necesita el sistema es rápidamente ir a cubrir esa necesidad. ¿Listo? Entonces el pago por evento es bueno, pero tiende a ser inflacionario. Entonces es de fácil implementación. Usted lo saca y ya lo pone a funcionar. Es poderoso en actividades. Le incrementa al otro día, usted tiene incremento de las actividades. Facilidad en los pagos. ¿Sí? Lo que pasa es que sí se le pueden demorar en la auditoría, sí se le pueden demorar en la glosa, sí se le pueden demorar en el descuento, pero él rápidamente le paga. Él rápidamente es facilitador de los pagos. Es preferido en general por los médicos y hospitales, pero no necesariamente es el que va a predominar. Y rápidamente se utiliza la tecnología de punta. Por ejemplo, con lo del COVID, lo de vacunación, que es una tecnología de punta. La vacunación necesitamos rápidamente salir y se hizo la contratación por evento. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, se puede negociar un techo también por parte del pagador. ¿Qué desventajas tiene? Favorece a veces demanda, lo que decíamos, tiende a ser inflacionario. Por eso requiere mucho control de auditoría. Exige mucho seguimiento. No se entrega el riesgo, o sea, el riesgo sigue a cargo del asegurador. Y esto es lo que no se quiere en el sistema. Lo que se quiere en el sistema es que haya los contratos de doble riesgo o de riesgo compartido, que se llama técnicamente. Tendencia a ser poco, pero a ser repetitivo. Lo que decíamos, el paciente puede o quiere que le den más y entonces accede a más servicios. Eso lo tiene que controlar la auditoría médica y auditoría del contrato. Entonces, esta es la experiencia que no todos tenemos de los pagos por evento, o pago por servicio, o pago por tecnología. Y ese es el primero. El segundo tipo o modalidad de contratación es el paquete o canasta. Lo que les digo, en la conferencia macro vemos cada uno de estos modelos de contratación y cómo maximizarlo, cómo hacerlo más eficiente y que nos dé resultado positivo. Esto lo hacemos también en entrenamiento con aseguradores y prestadores, donde le enseñamos a la gente, a todo el equipo operativo, a la ejecución más eficiente del contrato. El segundo, entonces, vemos que es el paquete o canasta. ¿Qué es el paquete o canasta? Y muy importante en el paquete o canasta que todos conocemos, donde hay unas inclusiones, más importante es que rompe la canasta. Este se aplica mucho, y ya todos lo sabemos, en la parte quirúrgica, pero puede aplicarse también, y lo asesoramos a una IPS de terapias, aplica también perfectamente en terapias, donde usted lo que tiene que hacer es rápidamente intervenir al paciente, sacarlo mejorado al paciente o curado, para usted tener más eficiencias, dando resultados positivos al sistema. Entonces, ¿qué es el paquete canasta? Es un conjunto integral. Y regularmente se maneja un paquete canasta sobre un diagnóstico, ¿cierto? Donde hay unas inclusiones y unos servicios. ¿Y qué rompe el paquete? Por ejemplo, ¿qué rompe el paquete en una cirugía? Ya todos lo sabemos. Cirugía de
apéndice, una apendicectomía. Cuando el apéndice no está en su sitio anatómico, se rompe el paquete. Cuando tiene alguna complicación sobreagregada, rompe el paquete. En el paquete o canasta, no necesariamente hay transferencia del riesgo. Puede ser o puede no ser, pero regularmente quien tiene el riesgo sigue siendo el asegurador. Y es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que se comparta el riesgo. ¿Listo? Se da principalmente en procesos quirúrgicos. El paquete o canasta exige para el prestador tener actualizado la compra de insumos, tener actualizado el valor de los insumos que se incluyen en el paquete para poder usted pedir un reajuste. ¿Listo? Puede haber mucho despilfarro y fugas en los paquetes o canastas. Y no me quiero demorar mucho en este porque es muy sencilla la contratación. Requiere mucha auditoría de los consumos, auditoría de almacén, etcétera, etcétera. Como vemos, es fundamental no solo el tema de auditoría, sino facturación, el tema de tener un líder de contratación que maneje muy bien las diferentes modalidades, etcétera. El tercero es grupo relacionado a diagnóstico. Y aquí comienza a ser algo apasionante porque son unas formas nuevas, unas formas novedosas que ya hemos manejado, como les decía ahora, por ejemplo, el tema del cáncer o el tema de los pacientes que tengan patología reumática o reumatológica, donde lo que pretende el grupo relacionado a diagnóstico, lo vamos a ver, grupo relacionado a diagnóstico, si hay en la mayoría de los casos una transferencia del riesgo. Lo que pasa es que vamos a revisarlo. ¿Qué es? Es un episodio de una atención de acuerdo a una patología. Entonces, grupo relacionado a diagnóstico tiene que ver exclusivamente con una patología. Entonces, lo que les decía, un cáncer, pero ¿qué tipo de cáncer? O hablemoslo con artritis reumatoidea, por ejemplo, donde tenemos gran experiencia en ese tema y muy buenos resultados. Y nosotros los que estamos en este momento en la figura del prestador son los que más sabemos manejar este tipo de pacientes con la integralidad. Aquí el diagnóstico es fundamental con la integralidad. Entonces, por ejemplo, y doy el ejemplo clásico que estoy dando para estas conferencias. El paciente con artritis reumatoidea requiere el manejo integral del nutricionista, del de terapia física, del reumatólogo como tal, de la enfermera coordinadora vital, del médico general que le hace seguimiento, bueno, de un grupo de profesionales que le hacen un seguimiento. Y no es para curarle el diagnóstico, porque ya cuando uno tiene ya un diagnóstico establecido, por ejemplo, de artritis reumatoidea, uno no se va a curar de la artritis, sino que es, ustedes lo saben, el establecimiento de estabilizar al paciente para evitar que se vaya a una hospitalización, a un cuidados intensivos o fallezca. Es decir, mejorarle en el tiempo la calidad de vida, agregarle años de vida saludable, que es un indicador fundamental en este tipo de modelos de contratación. Entonces, grupo relacionado a diagnóstico es sobre una enfermedad, llevarla en el tiempo con mejor calidad de vida. Entonces, ahí le ponemos, por ejemplo, un nutricionista, pero no solo el nutricionista, sino también un chef que sepa preparar las comidas de todos, la comida criolla que todos comemos, manejarla en conjunto con el nutricionista para darle mejor calidad de vida. No, nada costoso. Y esto no tenemos que ir a Kaizen permanente o a otros modelos de atención en el mundo para aprender a manejar estos grupos relacionados de diagnóstico. Es la implementación real de los grupos relacionados de diagnóstico. Es muy importante en esto, mire, se puede o no compartir el riesgo técnico, es decir, el asegurador transfiere el riesgo, pero el grupo relacionado a diagnóstico depende en cuál de los 4 niveles estoy, porque puede ser que como grupo relacionado a diagnóstico, mi IPS, yo puedo hacer alianzas estratégicas con otros niveles de atención y cubrirle los 4 como grupo relacionado a diagnóstico. Es decir, al paciente con cáncer, puede ser que yo atienda el 1 y el 2 como nivel de atención, pero puedo hacer una alianza para el 3 y 4 y fortalecer la atención integral del grupo relacionado a diagnóstico. Importante, ¿cuándo arranca el grupo relacionado a diagnóstico? Cuando arranca con un diagnóstico real, es decir, el paciente con cáncer, a partir del diagnóstico patológico de cáncer, de ahí arranca el grupo relacionado a diagnóstico. ¿Listo?
por el cual me dan un valor para todas la integralidad del paciente. Entonces, por ejemplo, una ampolla de algún medicamento de la artritis pues puede valer 5 millones, 7 millones. La idea es llevar a que ni siquiera lo necesite. Obviamente si lo necesita, le da dar calidad de vida. Pero con la terapia, con los grupos extramurales de atención de pacientes, con la nutrición, con la psicología, con el seguimiento de la enfermera, porque es vital en los grupos relacionados de diagnóstico. Lo que les decía aquí, las alianzas estratégicas. ¿Y qué tipo de alianzas estratégicas y qué alcance le damos a las alianzas estratégicas? ¿Qué tantos niveles de complejidad abarcamos? Importantísimo esto, mire, en el sistema obligatorio de garantía de calidad, el nivel más alto que tenemos, y son contadas en Colombia, el nivel más alto en la escalera, partiendo del primer nivel que es la habilitación, el más alto son los centros de excelencia. Y eso viene en un concepto de los gurús de la Administración Mundial para resolver la crisis de costos en salud y dar mejores resultados. Los centros de excelencia. Los grupos relacionados de diagnóstico nos permiten tener centros de excelencia. De esto lo hablamos pues, de manera amplia en la conferencia. Entonces, los grupos relacionados de diagnóstico, importante que los conozcamos. Importante que manejemos muy bien la cohorte de pacientes en el tiempo. Que hagamos gestión o gerenciamiento de los riesgos, porque tenemos que conocer muy bien sobre ese diagnóstico. Y la integralidad. Y la auditoría médica se vuelve fundamental. Y un coordinador que conozca muy bien la población, que conozca muy bien. Y nosotros, si estamos en la posición gerencial, conocer el macro de la cohorte, los resultados macro, y luego clasificado por las patologías o grupos relacionados que tengamos. ¿Listo? Eso es un grupo relacionado a diagnóstico. El cuarto punto es el pago por capitación. El pago por capitación, todos lo conocemos, es una cantidad de dinero por cada persona. Mire, en el evento nos pagan por lo que la gente vaya, acceda, sobre todo por patología. En la capitación, vaya o no vaya, nos pagan un valor. Y es importante en algunas instituciones, o en general, ¿por qué sale este tipo de contrato? Porque es que eso nos da caja, nos da flujo de caja a las instituciones, al igual que el copago y la cuota moderadora. Esto nos da un dinero mensualmente estable para poder llevar a mi empresa. Pero aquí no se transfiere riesgo. En una capitación no se transfiere riesgo porque la capitación por norma en Colombia solo permite la baja complejidad. Entonces yo no puedo hacer capitación de mediana o de alta complejidad. ¿Listo? En una capitación sí puedo manejar el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención a algunas cosas. Entonces, por ejemplo, algunas subespecialidades puntuales para la atención de los pacientes. Me lo permite, digamos, hay una flexibilidad. El pago por capitación es una cantidad de dinero que nos pagan por cada persona con un manejo integral, independiente de que utilicen o no los servicios. Ahorita en pandemia vimos mayor las debilidades y las fortalezas de cada uno de los modelos de atención y nos dio un entrenamiento adicional de los diferentes modelos, porque ninguno esperábamos pues esta pandemia. El pago por capitación entonces es eso. Puede transferirse o no el riesgo, pero el riesgo va únicamente medido en la baja complejidad. Sin embargo, algunas capitaciones las firman como modelo que si el paciente requiere algo adicional, entonces le hago un descuento. Eso ya desfigura un poco el tema de la capitación, porque la capitación es para baja complejidad y en general no transfiere el riesgo desde el asegurador al prestador. Se paga por unas atenciones que tiene que tener, ¿cierto? De acuerdo a una frecuencia de uso que tiene el asegurador. Importante el auditor médico ahí, mirar a ver que no haya sobre demanda de pacientes, excesos de pacientes, exceso de atención. Esa es relativamente como ventajas, es sencillo para el pagador, para el asegurador en este caso. Menor competencia que el pago por acto. Quiero hacer un paréntesis aquí. Mire, en el sistema de salud en Colombia no está permitida la intermediación. Sin embargo, vemos que se presentan algunas intermediaciones y tenemos que revisar muy bien esto en el sistema. Hay menor competencia. Cada vez
va a ir desapareciendo la capitación, porque estamos asumiendo unos nuevos modelos en los cuales hay transferencia de riesgo y ya vamos a ver. Entonces hay menor competencia. Permite, pero no garantiza la continuidad de la atención. Permite ajustes por edad. Debería hacerse así. Una capitación debería permitir no solo ajustes por edad, sino combinación con otros, con escolaridad, con ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Sin embargo, la capitación básicamente nos determina una sola forma de pago. Desventajas: estimula sobreutilización de médicos. Entonces, por ejemplo, doctor, digamos, los profesionales se dan cuenta de que está en una capitación cuando no la conocen y piensan que eso ya está pago. Entonces, pueden formular en exceso o pueden mandar ayudas diagnósticas en exceso, digamos, por encima del promedio, porque eso ya está pago. Pero eso tiene una lógica de prestación del servicio que hay que enseñarle a ellos. En los modelos de contratación que manejemos en nuestras instituciones al interior, las personas que prestan los servicios deben de conocer qué es cada uno de los modelos de prestación de servicios. Hay ausencia de incentivos para hacer más que lo mínimo, salvo que queden pactadas en una capitación. Y uno lo puede hacer, lo decíamos, en una capitación donde incluya los de baja complejidad, obviamente, pero lo de PIP o de detección temprana y protección específica, ¿sí? Puede estimular selección adversa de beneficiarios. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos grupos de patología, por ejemplo, pacientes con VIH. Todo el personal de la institución, todo el talento humano en salud debe conocer muy bien las inclusiones y exclusiones de cualquier modo de contratación. No hay límites, ¿cierto? Hay un incentivo adverso. Puede proporcionar, digamos que en una capitación, si yo capito con un especialista, el especialista puede tender a remitir rápidamente a otros niveles o a otras subespecialidades. Esto no lo hablo solo para especialidades clínicas, sino, por ejemplo, terapias. Y aquí nadie le interesan los costos, digamos, desde el punto de vista de la operación, y sí debe de interesarnos en una capitación. Mire, ¿qué debe tener una capitación? Y lo dice la legislación, la 1438, debe tener una base de datos, qué tecnología vamos a prestar, qué valor individual, fijo y un variable. Es decir, el fijo es el que está contenido en la capitación y el variable por encima de la franja de riesgo. El cuarto punto es el uso de las guías de práctica clínica, ya vimos, los indicadores de desempeño y los indicadores de resultado que se esperan desde que arranque el contrato. La definición de las condiciones y los indicadores para el reconocimiento de la suma variable, es decir, los incentivos. Tiene que estar muy claro por encima de o en qué condiciones se pagan adicional los reconocimientos, los incentivos. El pago por capitación necesita mucha auditoría médica. Mucha auditoría médica, más que para el pagador o el asegurador, sobre todo para el prestador. Paciente más costoso, morbilidad, mortalidad, sobrecostos inadecuados, etcétera, etcétera. Algunas capitaciones, por ejemplo, el asegurador contrata los eventos adversos, las hospitalizaciones evitables, los pone como un castigo. Eso hay que revisarlo en cada uno de los modelos de contratación y sobre todo en la capitación. El contrato, para poder yo tener los resultados reales de un contrato de capitación, debo hacerlo a más de un año para poder hacer un gerenciamiento de riesgos, una verdadera gestión de riesgos, ¿sí? De los pacientes que están en la capitación. Eso es la capitación y ya llevamos entonces el pago por actividad, el paquete o canasta, el grupo relacionado a diagnóstico, el pago por capitación y entramos en el pago global prospectivo. Me va a permitir hablar de la administración delegada primero, entonces voy a adelantar la administración delegada. La administración delegada, porque es puntual y no todo el mundo vamos a tener acceso, ¿cierto? ¿Qué es la administración delegada? Y ya me devuelvo al PGP. Ya nos quedan 10 minutos. La administración delegada, o también denominado libro abierto, es una modalidad de contratación que no solo se hace en salud, se hace en otros servicios, por ejemplo, como los inmobiliarios. Pero aquí, ¿en qué consiste? Mire, y se da en que un asegurador
contrata la exclusividad de un prestador, pero la exclusividad sobre todo en la parte clínica, donde todo lo que le haga el prestador del servicio, la IPS, le va a cobrar al prestador a los valores que lo contrató y le va a cobrar un porcentaje adicional por la administración. Donde yo como IPS, yo me pongo en la posición de IPS, yo sobre lo que gano es sobre ese porcentaje de administración, pero yo le tengo que presentar al asegurador las facturas de toda la prestación, lo que yo contrato los especialistas, lo que yo contrato el mantenimiento, lo que yo contrato el aseo, absolutamente todos los costos y gastos, todo ese costo y gasto se lo transfiero al pagador o asegurador. Eso es una administración delegada. Entonces, la utilidad mía como IPS está sobre ese margen, pero yo tengo que tener en cuenta algunas cosas. Algunas cosas, por ejemplo, como si yo atiendo pacientes, por ejemplo, si es una EPS y yo atiendo pacientes en esta clínica de un SOAT, si yo le cobro a la EPS ese SOAT, ese no está convenido. Entonces, si yo no sé como IPS cobrarlo directamente al FOSIGA, entonces va a haber ahí una pérdida de ese margen de administración que tengo. Eso es lo que se denomina administración delegada y también lo hemos manejado. Hay que tener ciertas consideraciones, lo que le pueden a uno glosar, lo que le pueden a uno hacer descuento de la facturación o lo que le pueden hacer recobro por atenciones en otros sitios. ¿Listo? Eso es la administración delegada. Regularmente se pacta sobre un porcentaje que va del 5 al 15%. Y es importante la ruta de atención de pacientes. ¿Listo? Bueno, y me permito ahora, entonces, eso es lo que se denomina la administración delegada o el libro abierto. El PGP, entonces vamos a la última. ¿Qué es el PGP? El PGP es uno de los modelos o el modelo que más está jalonando, digamos, el tema de contratación. PGP y GRD o Grupo Relacionado de Diagnóstico. Son los que más nos van a llevar porque se hace transferencia de riesgo. Y eso es lo que se está buscando a nivel mundial y en Colombia también aplica. Que se pueda transferir riesgo para poder que nosotros, en este caso, como IPS, nosotros manejemos muy bien la gestión del riesgo, para poder que tengamos un riesgo compartido, para poder que haya el verdadero gana-gana, y fue como arrancamos la conferencia. Entonces, ¿el PGP qué es? Es una modalidad de contrato y de pago, en la cual hay una suma global por unas atenciones en un tiempo específico, con unas condiciones de riesgo, ¿sí? Y con unas tecnologías específicas. Sí hay transferencia de riesgo, es decir, yo tengo que cubrir la totalidad del riesgo y esto es, digamos, que el cuidado que tenemos que tener. En una capitación, si yo no hago, no pasa nada. En un PGP, yo lo que haga o no haga, tiene mucha relación con el resultado final. Y el resultado final se da en resultado real, económico obviamente, pero en resultado real en salud. Es decir, con los indicadores de salud de la población mejorada. Por eso el PGP también es un contrato a largo plazo. Debe ser a 5 o 10 años para poder tener la población, el grupo poblacional en el mayor tiempo posible. Sí hay transferencia de riesgo del asegurador al prestador. ¿Listo? Bueno, entonces miren, se requiere de mucha información y en la conferencia que vamos a dictar ahorita en junio, enseñamos a la aplicación práctica real de la atención de pacientes o de usuarios en un PGP. Y un PGP es totalmente diferente a una capita, totalmente diferente. Y esto es un riesgo para el que no lo maneje de esa forma. Bueno, en el pago global prospectivo tiene que haber una consulta en tiempo real de la información. O sea, tiene que haber muy buen sistema de información. Y yo no hablo de un sistema de información costoso, sino un sistema de información en tiempo real. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, decimos un muy buen sistema de información por una historia clínica, pero puede ser en Excel, no importa, pero que sea en tiempo real. Y recomendamos mucho la aplicación del dashboard, que es un sistema de información donde se pueden manejar desde bases de datos sencillas hasta más complicadas, el dashboard. Entonces, el primero que para el pago global prospectivo tiene que ser
en tiempo real la información. Envío y gestión de esta información de la prestación real diaria. El pago de un valor fijado en el contrato durante ese mes. Pago global prospectivo. ¿Listo? Le pagan a uno globalmente, prospectivamente. El cuarto, tengo que tener marcación de las tecnologías cubiertas. Tengo que tener muy claro cuáles son las tecnologías. Porque puede ser que yo preste atención de tecnologías que no tenga contratadas y eso va a pérdida mía como prestador. El quinto es, tiene que haber una auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas muy buena. Un seguimiento periódico, por ejemplo, a las frecuencias de uso. Y ahorita vamos a ver un ejemplo pequeño de frecuencias de uso. Mire, un PGP es como un embudo donde llega todo el dinero global, ¿sí? Yo tengo que sacar un porcentaje para la prestación de las atenciones y un porcentaje para lo administrativo, para inversiones, mantenimiento, nómina, honorarios, adecuación. Y este 85% es para la atención clínica real. Atención clínica no solo del enfermo como tal, sino también del sano, del usuario, en PIP, donde debe incluir todo, pero yo tengo que conocer qué es lo que yo voy a atender, qué es lo que tengo que atender y cómo lo debo atender. ¿Listo? Mire, en la nota técnica de un PGP debo especificar claramente, no importa que hagamos el contrato y que nos dure 10 años, pero en la nota técnica, que es la que nos va a variar obligatoriamente, las atenciones en salud incluidas en el PGP, es decir, los CUPS, la frecuencia de uso y la cantidad estimada. A uno le entregan una frecuencia de uso esperada. Yo tengo que compararla con la frecuencia de uso real en las atenciones que estoy haciendo. A ver qué tanta brecha hay entre las dos. Y en la conferencia, en el entrenamiento que hacemos en la conferencia, le enseñamos a cerrar esa brecha. Es decir, a que la frecuencia de uso propuesta en el contrato y en la nota técnica sea el más parecido al real. O si no, solicitar los ajustes contractuales. ¿Listo? Porque si no voy a pérdida como prestador. La población a cargo con la base de datos, y ya vimos lo que debe tener una base de datos. Los indicadores y la franja de riesgo, y les voy a mostrar algunos indicadores. Los valores de los precios individual de cada una de las tecnologías y del global. Y les voy a mostrar agrupados. ¿Listo? Igualmente el valor total incluido. ¿Sí? Es decir, cada una de las tecnologías, pero también el total incluido. El manejo de la información. Un solo sistema de información para los dos lados. Tanto el asegurador como el prestador. El manejo de la referencia y la referencia tiene que ser muy claro para evitar riesgos en la salud de los pacientes. El incremento de la población y la tarifa de incremento de la población, como lo que les decía de Medimás, que llegó una población sin base de datos al día y con una carga de enfermedad mayor al resto. Se habla, por ejemplo, que la población de régimen subsidiado tiene una carga de enfermedad mayor, entonces tenemos que hacer mayor intervención más rápidamente, con unos puntuales de intervención en algunos riesgos, por ejemplo, en materno-infantil, es un foco prioritario en cualquier base de datos y en cualquier tipo de población. Mire, este es un ejemplo no real, esto yo lo hice, ¿cierto? Pero mire, aquí están tecnologías agrupadas, es decir, en un contrato de PGP, y esto es importante, se negocia sobre el total de las actividades, es decir, yo aquí tengo agregadas o agrupadas, ¿sí? Y tengo aquí, por ejemplo, laboratorios clínicos, por decir algo, que tiene una frecuencia de uso de este, ¿cierto? Yo le doy doble clic aquí y me tiene que aparecer el desplegable de todos los laboratorios clínicos contenidos en mi PGP, ¿cierto? Pero yo debo enfocarme en los laboratorios y ese es el enfoque que hay que darle para el gerenciamiento de los riesgos. Hacer más actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que me tengan mayor impacto en la población. Ahora, hay algunas que tengo que hacer, por ejemplo, el del paciente con artritis. Ese está en especializado y subespecializado y tengo que hacerla. Pero habrá otros en los que debo enfocarme en hacer más actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que hacer la prestación realmente de la consecuencia. Entonces, mire, la frecuencia de uso, esto es la cantidad de veces que van las personas y así queda establecido en el contrato. Yo esto lo multiplico por la población y esto lo enseñamos a manejar. Entonces, la población que yo tengo a cargo son 50.000 usuarios, digamos. Ese 50.000 lo multiplico por este factor, que es la frecuencia de uso, y me da
500 consultas mensuales, digamos, o 500 atenciones mensuales. Luego tengo que desagregarlo y mirar en cada una de estas cómo es la frecuencia de uso que tengo contratada versus la demanda real de las atenciones, ¿sí? Y sobre esa brecha la que tengo que ir ajustando o renegociar el contrato. ¿Listo? Bueno. Esta frecuencia de uso se va afectada por la edad, la genética, la raza, el sexo y el tipo de empleo. Pero esto es muy sencillo, mire, es conocer muy bien el gerenciamiento de riesgos en salud. Y a eso es lo que le tenemos que apostar, a que todos aprendamos a gerenciar muy bien nuestra población. Se requiere mucha auditoría médica de pertinencia, de referencia, de contrarreferencia, de consumos, de atenciones, pero es algo apasionante y es algo que realmente para allá vamos. En el pago global prospectivo asumimos un riesgo, pero compartimos el riesgo o nos lo transfieren como prestadores desde el pagador o asegurador al prestador y mientras nosotros tengamos un muy buen equipo, muy bien entrenado, con un muy buen gerenciamiento de riesgos, llevamos al éxito del contrato. Estos son los 6 modelos de contratación en salud, dando cumplimiento al tiempo y a los temas. Como último, nosotros damos unas recomendaciones puntuales de cada uno de los contratos y al final de qué es lo que hay que enfocarse para hacerlo. Los invito entonces, esto ya lo vimos de la administración delegada, los invito entonces por último a la próxima conferencia que es de 4 horas en el teléfono donde les di que es un WhatsApp y ahorita les voy a dar los links donde pueden ustedes ingresar para poder acceder a este tipo de conferencias. Tenemos la próxima conferencia el 5 de junio de modelos de contratación en salud, donde revisamos cada uno de estos modelos de contratación en el detalle, de manera particular para cada uno de los 6. Y en la próxima conferencia es el 19 de junio, que es la operación exitosa de un PGP, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de resultados. Estos son los 2 grandes momentos que vamos a tener. Dando cumplimiento, y ahí les he dado respuesta a algunas de las preguntas, quiero tomarme un minuto para dar respuesta a este. ¿Cuál es la norma que regula PGP y libro abierto? Ya lo vimos, son las mismas que están ahí, no hay ninguna específica que diga qué debe contener o qué no debe contener, sino que están en estas. Hay algunas, por ejemplo, para el tema público, donde, por ejemplo, para los contratos del PIC, pero esos son puntuales y son específicas y están al detalle. Los controles de primera vez en una nota técnica deben de tener un costo diferente. Nunca se maneja así, se hacen sobre el global de las atenciones, pero el éxito es que uno haga rápidamente la intervención de la población que la asigna. ¿Qué incentivos hay y qué EPS los tienen? Esto depende de cada EPS. Cada EPS maneja el tipo de incentivos de acuerdo a los resultados que tenga. ¿Cómo hago para garantizar que la población mantenga la información actualizada? Mire, esto es muy sencillo, a través de las TICs. Y yo pienso que el sistema nos va a llevar a tener APP de actualización gratuita del estado de la población. ¿Por qué no se contrata PIP por evento? Sí, perfectamente se puede hacer, perfectamente, y nos genera mayor incentivo en la contratación. Aquí otra pregunta es, y las demás ya las he ido respondiendo, ¿no? ¿Se debe incluir indicadores de cumplimiento para la cápita? Sí, claro, y le cobran a uno por las que no. ¿Y cuál es la fuente que fundamenta los datos de porcentaje de uso y de costos? La fuente es el Ministerio de Salud y la Supersalud. Esa pirámide que le mostraba de los costos y gastos es la Supersalud y el Ministerio. Para contratación por capitación, ¿cuáles son las formas o modalidades de pago que se pueden acordar entre IPS? Baja complejidad y primer nivel de atención. Sí, es la baja complejidad de primer nivel de atención. Y ahí les mostraba la norma que hay exclusiva para capitación. ¿Las EAPB privadas tienen obligatoriedad de contratar con la red pública? Sí. Y es básicamente independiente de lo que contraten, pero tiene que ser el 60%. Eso está en la norma y tienen que cumplirla. El decreto 4747 del 780, sí,
El ministerio sacó un borrador del decreto que regula la relación pagador-prestador, pero no lo ha sacado todavía, y esto, digamos, esto sigue, y ahorita el ministerio decía, el ministro hoy decía que va a incentivar mucho el tema de nuevas formas de contratación. La caracterización de la población es fundamental y eso está en la base de datos. Digamos que lo mencioné sin decir caracterización, pero eso es fundamental. La caracterización es dónde están, quiénes son, en qué edades, qué escolaridad, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta, doctor Briceño. Bueno, más preguntas que no haya respondido. Para la contratación estatal son las mismas modalidades. Son exactamente las mismas modalidades y se aplican los incentivos igual que para cualquier tipo de población. La tarifa por usuario depende de la carga de enfermedad por cada una de las regiones. Y esto depende de cada EPS, porque cada EPS tiene el manejo de su población. Esto hay que verlo individual sobre las frecuencias de uso. Entonces uno contrata sobre las frecuencias de uso del histórico de las EPS, ¿no? ¿Cómo se calcula la tarifa por usuario? Ya lo dije. Buenas noches. Bueno, listo. Ese es el macro de las respuestas. Espero haber dado. Aquí hay otra. Bueno, esto es el macro de las... Perdón un segundito, otra. No, es solicitando información de las conferencias. Tenemos que llevar indicadores de tipo predictivo en el sistema, ¿no? Que nos predigan, nos hagan una predicción del estado de salud de la gente. Esto lo hablaban ahora. Les agradezco mucho a Promédico, ya dije a la junta directiva, al gerente, el doctor Carlos Augusto, a cada uno de los participantes, a ustedes por interesarse en este tipo de conferencias. Y para eso estamos. Muchas gracias a Gerencia Estratégica. La línea de WhatsApp es la que les compartí, 311-735-2808. En Facebook, Gerencia Estratégica en Salud. En Instagram, Gerencia Estratégica en Salud. Y el LinkedIn como César Augusto Arias. Ahí publicamos las conferencias y publicamos los pósters de lo que vamos a presentar. Está en construcción pues la página web. Por ahora en esto, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias a Promédico. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, muy amable por la presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Millán. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente. Mil gracias. Gracias, César. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Guzmán. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.